Gloria a Dios, aleluya, poderoso es el Rey. Gloria a Dios en esta hora de la mañana. Damos honra al Todopoderoso, porque Él es grande y misericordioso, y Dios me les bendiga, amados hermanos en el Señor. Estamos en los últimos tiempos, amados hermanos en el Señor, que tenemos que buscar más del Señor, tenemos que estar más cerca de Dios. ¿Cómo vamos a estar cerca de Dios? Leyendo la palabra del Señor, orando y predicando la palabra de Dios y vivir en santidad y en obediencia. Y lo demás, hay que pedirle a Dios que Él inyecte verdad en nuestra mente, en nuestro corazón, la fe viva y el amor para el prójimo, y todo lo que dice, ¿verdad?, Efesios, los frutos del Espíritu. Tenemos que buscar más del Señor, amados hermanos en el Señor. Más que nada leyendo tu palabra de Génesis, Apocalipsis, para que usted pueda discernir, para que usted pueda, pueda servirle a Dios con esa certeza en que usted no lo ve, pero podemos sentirlo en el Espíritu Santo, el que nos da discernimiento. Yo quiero leer una porción de la palabra del Señor acerca de la venida de Cristo, amados hermanos en el Señor, porque estamos en los últimos tiempos, que tenemos que tener ese conocimiento, cómo Cristo va a venir por su iglesia, amados hermanos en el Señor. Allá en Primera de Tesalonicenses 4:13, ahí vamos a dar lectura, amados hermanos en el Señor. Ahí vamos a dar lectura. Pero antes vamos a leer que el Señor, verdad, nos guíe a toda verdad, y que sea el Espíritu Santo que nos hable por medio de la palabra del Señor. Padre que moras y reinas en el cielo, Señor, en esta hora te doy gracias por esta hermosa mañana, y aquellos que van a escuchar esta palabra, Señor eterno, que ellos puedan poner en práctica y escuchar tu palabra, porque una cosa es escuchar y otra ponerlo en práctica, Señor. Escuchar y hacerlo, y creer lo que dice tu palabra, no creer lo que dice el hombre, sino tu palabra. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te pido por aquellas almas que tienen necesidad, aquellos que, Padre Santo, están enfermos. Te pedimos que los guardes y los cuides y los sanes, aquellos tus hijos, Señor, aquellos que van a venir a los pies tuyos, aquellos que te van a aceptar como tu Salvador. Oh Dios Todopoderoso, te pido por las almas, Señor, te pido por las almas que rompas cadenas, porque muchos están, Señor eterno, con grilletes, están, Señor, atados de las manos, de los pies, de los oídos, para no escuchar tu palabra. Sean rotas en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, por la sangre poderosa de Cristo Jesús. Amén. Voy a leer aquí, amados hermanos en el Señor, en Primera de Tesalonicenses 4:13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice, por lo cual os decimos estos en palabras del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, nos pereceremos los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos por siempre con el Señor. Qué palabra tan tremenda
amados hermanos, que nos dejó por medio, escrito por el apóstol Pablo, amados hermanos, le hablaba a los tesalonicenses, que le estaba hablando de esa firmeza, estaba hablando de que no ignoraran, amados hermanos, lo que Cristo iba a hacer, amados hermanos, en el Señor. Es tan tremendo, amados hermanos. Por eso es bueno leer la palabra del Señor, de que usted no debe de confundirse, porque es el evento más grande que Cristo va a hacer con su iglesia. Son tres eventos que habrá en la tierra. La venida de Cristo. Cristo vendrá por su iglesia. Dice, mismo aquí en esta palabra de Dios lo dice. El primer evento es que Cristo viene por la iglesia. Y seremos arrebatados, dice, en las nubes. Pero primero los muertos en Cristo resucitarán primero. Me preguntará, ¿dónde están los muertos entonces? Los muertos no han subido al cielo. No han subido hasta que Cristo venga, dice la palabra del Señor. Los muertos en Cristo, los muertos que están muertos, que mueren en el pecado, están en un lugar separado ya de tormento. Y los que están en el seno de Abraham, los que son de Cristo, que le sirvieron a Cristo, le fueron fieles, fueron obedientes, no se involucraron con el mundo, no adoraron a otros dioses, le recibieron a Cristo y de ese momento se apartaron para Cristo. Déjame decirte que están en el seno de Abraham, una parte de la tierra donde Dios hizo una parte para que descanse su pueblo, su pueblo, el Espíritu. Porque nadie ha ido al cielo de esta generación. Solamente los que cuando Cristo cuando murió en la cruz del Calvario fue crucificado, dice la palabra del Señor que Él fue hasta lo profundo, dice la palabra del Señor, fue hasta el infierno, fue a predicar, fue a hablar. Para que en aquel día cuando Cristo venga no diga, no, es que no me hablaron. No, el Señor fue hasta la profundidad de la tierra, dice la palabra del Señor. Y dice que cuando Él resucitó, dice la palabra del Señor, que se levantaron muchos con Él. Desde entonces, amados hermanos en el Señor, muchos están descansando, durmiendo hasta el día de la venida del Señor. Aquí lo dice la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, dice, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis los otros que no tienen esperanza. Dice que no vamos a entristecernos cuando una persona fallece, cuando una persona muere o duerme. Amados hermanos en el Señor, ¿por qué? Porque Él tiene esperanza, porque le sirvió a Dios. Triste es de aquellos que no le buscaron y murieron en la perdición, en el pecado. Murieron no salvos, porque de un principio, amados hermanos, ellos van a una condenación eterna, donde también nunca van a morir, pero van a ser atormentados, son atormentados, amados hermanos en el Señor. Por eso nosotros no tenemos que tener tristeza ni dolor por los que murieron, porque ellos están descansando, durmiendo. Mismo Jesús lo dijo cuando Lázaro había muerto. Lo dijo Jesús. Le dijo a sus discípulos, le dijo esa mañana, le dijo, es necesario que yo vaya a ver a Lázaro, porque Lázaro ha dormido. Jesús lo dijo, pero luego le explicó a sus discípulos, le dijo, no, ciertamente Lázaro ha muerto. Pero fue algo tan tremendo, tan grande, que Dios es poderoso, que déjame decirte, amados hermanos en el Señor, que vemos
el milagro más grande que hizo Dios de resucitar a Lázaro. Pero era un evento muy especial, amados hermanos, en el Señor. No porque estaba la multitud ahí o porque amaba más a Lázaro el Señor, no, sino por la gente incrédula que estaban cerca de él, amados hermanos, que no creían. Por eso Dios hizo esos milagros, amados hermanos. Hoy en día sigue siendo lo mismo. El Señor se entristece cuando nosotros no le creemos, cuando nosotros nos da igual las cosas celestiales, nos da igual las cosas. Solo hacemos como rutina, amados hermanos, pero no realmente no nos nace de aquí del corazón, amados hermanos, en el Señor. Y aquí aquí clarito lo dice la palabra del Señor, amados hermanos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con nosotros a los que durmieron, dice. Traerán, los levantará, amados hermanos en el Señor. Lo más bonito es morir en Cristo porque vas a descansar. Hasta el día que Cristo llame a su iglesia, entonces escucharán la voz de Dios porque Dios es poderoso. Que Dios no es poderoso, si Dios lo demostró, lo sigue demostrando por su gracia y su amor, murió por nosotros en la cruz del Calvario. El Padre mandó a su Hijo. Dice que Él traerá, dice. Y hay gente que cuestionan la palabra del Señor. Si la palabra de Dios aquí lo dice, mucha gente, yo no sé si es que no leen la palabra de Dios, pero mucha gente dicen que esta tierra no será destruida. Y a mí la palabra de Dios me dice que será en el Apocalipsis 21 tierra nueva y cielo nuevo. Amados hermanos en el Señor, hay que leer la palabra de Dios para que usted pueda entender las cosas. Amados hermanos en el Señor, para que usted se prepare, para que cuando Cristo venga y seamos arrebatados en las nubes, dice, escucharemos la voz y seremos levantados y seremos arrebatados. Y mientras Jesús estará en las nubes, dice, porque ya no va a pisar esta tierra, ya no va a caminar en esta tierra. Y mucha gente que meramente han leído la palabra de Dios, no sé por qué no disciernen bien la palabra del Señor, si la palabra es tan clara, amados hermanos en el Señor. Pero dice que el Dios de este siglo cegará hasta los propios escogidos. Engañará, dice la palabra del Señor. Así que usted y yo leamos la palabra y escudriñemos la palabra y no le metamos a la palabra porque eso es malo delante de la presencia de Dios. Lo dice al final lo dice la palabra del Señor. Dice, porque lo cual dice, descendimos, dice, esto para palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Eso dice la palabra de Dios, por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, dice la palabra del Señor, amados hermanos en el Señor, que vivimos, dice, haremos quedado hasta la venida del Señor, perseveremos a los que duermen, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta del cielo, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, que resucitarán primero. Quiere decir que no están allá en el cielo, están aquí. Los católicos dicen, ¿sabe qué? Ella descansa en paz y murió en el pecado, en la borrachera, en el adulterio, en la fornicación, en la mentira, en el robo, en el hurto, en todo eso, y descansa en paz. Mentira de Satanás. Porque aquí si no hizo la voluntad de Dios y no se arrepintió, pues está en un lugar de condenación que le espera el infierno. La palabra de Dios lo dice, no lo digo yo. Donde el gusano nunca muere. Jesús habló mucho del infierno. Habló mucho del infierno Jesús. Pero ¿por qué lo dijo? Para que nosotros no vayamos al infierno. Lo dijo clarito. Lo dijo el Señor, amados hermanos en el Señor. Que nos preparemos para que reinaremos con Él.
Dios es amor, pero es fuego consumidor. Nos dio albedrío para buscar la salvación. Nos dio albedrío para buscar su presencia. Si usted no quiere buscar del Señor, pues usted va a rendir cuenta delante de la presencia del Señor, porque dice la palabra, dice Apocalipsis, que todos, chicos y grandes y pequeños, dice en Apocalipsis 20, dice que todos los vamos a reunir, daremos cuenta delante de la presencia del Señor. Dice, y luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos que arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, dice. Así estaremos siempre con el Señor. Eso nos tiene que quedar claro, amados hermanos, en el Señor. Nos tiene que quedar claro que lo que dice la palabra del Señor. Y fíjese, aquí en Apocalipsis 21 dice 4, se lo voy a leer y usted ponga mucha atención. Dice, enjugará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo lo que nosotros hacemos, oramos por las almas, predicamos la palabra, ¿verdad? Como pastores nosotros vamos, le oramos, le pedimos a Dios, pero hay gente que solo quieren recibir del Señor, pero no quiere entregar su vida al Señor. Dice que se acabará todas lágrimas que nosotros derramemos por las almas, se acabará, amados hermanos, en el Señor. Hoy que estás vivo, hoy que estás todavía palpita tu corazón, entrega a Dios tu vida, su corazón, porque Cristo te ama. Y dice el 5, y aquí estabas, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ahí está. El apóstol Juan, déjame decirte que fue el único que murió ya de vejez, porque los demás murieron predicando la palabra de Dios. El diablo los mató, pero se fueron con Cristo y están con Cristo. Ellos sí están con Cristo, están. Dice la palabra del Señor que dice que, y el que estaba sentado en el trono dijo, y aquí yo hago nuevas todas las cosas. O sea, Dios tiene el poder para hacer todas las cosas nuevas. Por eso habrá cielo nuevo y tierra nueva. Que te quede claro. Esta tierra que usted ve con sus ojos, con sus ojitos que Dios le hizo, todo se acabará. Los únicos que quieren escapar, hay una promesa aquí, ¿verdad? Por eso dice, ¿verdad? Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y su Dios mismo estará con ellos, como su Dios. Qué hermoso, amados hermanos. ¿Quieres irte con Cristo? Busca del Señor. No cuestiones las cosas. Lee tu palabra. En que tú no conozcas, no tengas conocimiento de Dios, no seas, ¿verdad?, indiligente. Busca de Cristo. Cristo te ama. El vecino, la vecina, tu mamá, tu papá, tu hijo, no te va a salvar. El que te va a salvar se llama Cristo Jesús. Su nombre en hebreo es Yoshua Mashiach. Y nuestro Padre es Yahweh Elohim, Jehová Dios de los ejércitos. Así que Cristo es la puerta. Cristo es la puerta. Porque no hay otro, amados hermanos, en el Señor. Dice el 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas son palabras fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Dice, el que tuviere sed,
yo le daré gratuitamente de la fuente de las aguas de vida. Por eso es gratuita. Dios está dando la palabra gratuita, amados hermanos, solamente de recibir a Cristo. Como decía el apóstol Juan, amados hermanos, de ver que no podían matarlo, cuando andaba predicando en las calles la palabra del Señor, porque Dios nos cuida. Vemos que los encerraron allá en la isla de Pasmo, unas cuevas grandes que había en ese tiempo y lo sigue viendo. Ahí Dios le venía y le revelaba, amados hermanos, y escribía lo que todo de estas profecías del Apocalipsis, todas esas revelaciones nos entregó a nosotros para que nosotros podamos saber qué es lo que viene a este mundo. No habrá paz, no habrá paz en esta tierra. Al contrario, habrá guerra, habrá peste, habrá hambre, habrá todo. Solamente tenemos que buscar del Señor y cubrirnos con la sangre poderosa. Muchos oran por la paz, pérdida de tiempo. La paz que Dios nos da en medio de la tormenta, en medio de la guerra, en medio de la pobreza, en medio de la hambruna, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de todo, es la paz que nos da el Espíritu Santo y que tenemos aquí. Desde que recibimos a Cristo, Dios nos trajo paz. Y mucha gente dice, no, vamos a marchar por la paz para que haya paz. No va a haber paz, al contrario, va a haber guerra. Porque está apresurando el Señor todo lo que dice Mateo 24 y 25. ¿Por qué? Porque hay pueblos del Señor que le gimen, le buscan y están viviendo para Dios. Y por causa de ellos, dice la palabra de Dios que los días son acortados. Los días son acortados, amados hermanos en el Señor. Por eso tenemos que seguir buscando la presencia de Dios. Porque por causa de los escogidos, porque Cristo está a las puertas, viene a buscar a su pueblo, pero antes de eso, Dios tiene que alcanzar más almas y las almas tienen que venir a Cristo. Ya el que no quiera es porque no quiere salvarse, pero está triste. Decía yo al principio que son 3 eventos tan grandes que habrá: la venida de Cristo, la gran tribulación, porque va a ser un caos. Dice la palabra de Dios, va a ser un caos aquí en la tierra, mientras la iglesia va a estar hasta en el tercer cielo, gozándose de las bodas del Cordero. Y ya luego, el otro evento es que Cristo, cuando haya limpiado toda la tierra, haya matado al anticristo y al falso profeta y a la muerte, que lo va a echar en ese hoyo que es azufre, con fuego y azufre, y todos sus seguidores. El último evento es que cuando esté limpio, descenderá ¿qué? La iglesia, dice la palabra del Señor. Descenderá la Santa Jerusalén. No, hombre, allá no es una casa igual que esta, que la que tiene usted. Usted puede hacer riqueza aquí en la tierra, pero primero tiene que buscar a Cristo Jesús, ponerlo a Cristo en todo lugar, porque si no se va a quedar, se va a perder. Y luego, no le eches la culpa a Dios, porque Dios tuvo la oportunidad de darte la vida, que le busques, amados hermanos en el Señor. Porque todos saben cuándo nacen, pero cuando mueren no. No sabemos cuándo vamos a morir o vamos a vivir para cuando veamos a Cristo Jesús cuando venga. Lo único que les sé decir, que busques del Señor, joven, niño, adulto, familia, busca del Señor. Porque Cristo está a las puertas. Y aquí en el 9 dice, de la misma cita 21 dice, y vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ve acá, yo te mostraré las desposadas, la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu a un monte grande, alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, descender ¿de qué? Del cielo, de Dios. ¿Qué tan tremendo es esto? ¿Qué tan tremendo es, amados hermanos en el Señor? Y dice el 22,
7 dice, he aquí vengo pronto, bienaventurados los que guardan la palabra de esta profecía, de este libro. Qué hermoso, amados hermanos, el Señor es guardar en tu corazón, atarlo en el corazón, amados hermanos, en el Señor, verdad, la palabra del Señor. Guardarnos para Dios. Hacer lo más posible de estar más cerca de Dios, amados hermanos, en el Señor. Yo siempre leo la palabra del Señor y me gozo, amados hermanos, por las ricas bendiciones que Dios nos da. Y fíjese, yo siempre dice aquí 22:14, bienaventurados los que lavan su ropa para obtener derecho del árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. Dice que vamos a tener derecho del árbol de la vida, amados hermanos, en el Señor. Mucha gente, amados hermanos, llevan una religión, verdad, ahí se va. Viven como el mundo, amados hermanos, en el Señor. Y dice la palabra de Dios que los que aman al mundo, dice, los que se hacen amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. Y mucha gente viven engañadas en la iglesia. Hay iglesias modernistas, hay iglesias que le permiten muchas cosas a las personas dentro de la iglesia. Y en la palabra de Dios habla y es tan clara, amados hermanos, en el Señor, que nosotros como pastores daremos cuenta de las ovejas que Dios nos ha dado para instruirlas. Porque la iglesia es igual que una familia, amados hermanos. Si usted no enseña a su hijo de un principio cuando va naciendo, va enseñando a que hay principios, hay respeto, hay muchas cosas en el hogar. Y su hijo va creciendo en disciplina, pues así es, igualito es la casa de Dios. Igualitos tenemos que ser nosotros, amados hermanos, respetar a Dios. Pero muchos ya no tienen ese respeto. Ya no tienen ese respeto hacia el Espíritu Santo que mora aquí en la tierra. Hacen y deshacen. Creen que así se van al cielo. Pero ¿a dónde? Como me decía el Señor. Si lo que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que usted si está en una iglesia, yo no le digo que se salga de ahí, pero lea la palabra de Dios y haga lo que dice la palabra de Dios. Porque muchos estarán en una iglesia, muchos serán arrebatados y muchos se quedarán y llorarán. Porque muchos años estando en la iglesia no hicieron las primeras obras del Señor, sino dentro de la iglesia había pecado, había enojo, había odio en el corazón, había murmuración, había muchas cosas, porque hay veces el cristiano guarda más cosas en el corazón, amados hermanos, en el Señor. Celo, envidia, contienda, todas esas cosas tenemos que sacarlo en el nombre de Jesús. Porque es mejor que se vayan 5 o 10 o 20, tú pastor que me vas a escuchar, que se vayan todos al infierno. Hay veces hay pastores que enseñan, no, que esto no es malo, que esto no es malo. No lo prohibimos nosotros como pastores, sino lo prohíbe la palabra de Dios. Dice que mi pueblo se pierde por falta de inteligencias. Y no me diga que es una iglesia moderna, porque Dios no viene por iglesia moderna. Dice, preguntad por la senda antigua. ¿Cómo se vestían de antes las mujeres? Se vestían con sus ropas largas. En Israel se ponían su manto. En ese tiempo. Pero hoy como somos gentiles, somos hijos de Dios, pero somos gentiles. El apóstol Pablo trajo la palabra a nosotros y nos dejó cómo andar, amados hermanos, en el Señor. Porque también puedes meramente puedes vivir en santidad por fuera, pero si por dentro tú, hermano, pastor, evangelista, lo que sea, tienes odio y contienda y tienes celo en tu corazón, no vas a entrar al reino de los cielos. Sino tenemos que despojarnos de todo eso. Porque pues a Dios a nadie nos va a engañar y nadie va a saltar para entrar al reino de los cielos, sino Cristo es la puerta. Cuando usted toque, Cristo abra. Y si Dios la halló fiel y el sello aquí en su frente, va a entrar al reino de los cielos. Así que hoy el Señor nos habla, porque esta palabra no es solo para mí, es para todo el mundo. Busca del Señor, busca de Cristo, apártate del mal, ama a tu hermano, ama a tu hermana, ama a tu familia, únete, vence al enemigo, vence la tentación. Vence esta carne, porque esta carne es lo que
Va a destruir Dios si no se arrepiente. Y el espíritu que nunca muere. Por eso hoy, este consejo de parte del Espíritu Santo te lo doy hoy. No importa que seas de cualquier religión, la religión no salva, lo que salva es Cristo Jesús y su palabra y la fe que tengas y que busques del Señor y que seas obediente. Porque hoy día, amados hermanos en el Señor, muchas personas que saben la palabra, cuestionan la palabra, te dicen que esto es, y se mueren ahí, pero no se ponen a decirle, Señor, estoy haciendo tu voluntad. Señor, te he fallado. Señor, perdóname, porque tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor. Cristo te ama, Cristo te ama. Voy a orar por esta palabra del Señor. Padre que moras y reinas en el cielo, Señor, te pido, Padre, que aquellos que van a ver esta palabra, que llegue a lo más profundo del corazón, que tengan esa esperanza. Porque tú nos amas y lloras por las almas, por tu creación, Señor. Porque el enemigo, Satanás, no quiere irse solo, Señor. Pero en el nombre de Jesús, Padre, declaramos almas nuevas para ti, Señor. En el nombre poderoso de Yahshua Mashiach, Padre Yahweh Elohim. Mucha gente no entiende las cosas que tú haces, Padre. Pero como le dijiste a Pedro, un día lo vas a entender. Oh Dios Todopoderoso, ábrenos el espíritu y el entendimiento para poder escuchar y hablar sabiamente, Señor. Oh Cordero de Dios, aleluya, maravilloso. Padre, oro por aquellos que van a venir a tus pies, aquellos que tienen una necesidad, Señor. Padre bendito, bendice los hogares, las familias, Señor eterno. Gracias, Espíritu Santo, gracias te doy, porque tú eres grande y poderoso, Señor, eres fiel y verdadero. Gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya, maravilloso. Gracias, Señor eterno. Gracias, Señor Jesús, aleluya, amén y amén. Dios te bendiga grandemente y la paz de Dios sea con usted.